Bueno, y estos que decían que era lawfare, ¿no? Todo lo suyo, los ataques que reciben y no sé qué. Pues hombre, parece ser que pocos han recibido, ¿no? Dicen ahora que de Rejón a Monedero, el lawfare contra Sumar y Podemos es interno y aleja su alianza. Su problema es que creen que los ataques vienen de fuera y en realidad son ellos los que se están hostiando entre ellos, pero a punta pala, ¿no? Dice que las nuevas denuncias de acoso sexual han desatado una batalla más entre las dos formaciones. La reconstrucción del espacio se aleja. Señoría, esto pasa a veces en la vida. Íñigo Rejón respondió así cuando el juez le preguntó por qué siempre había sostenido que todas las denuncias de las mujeres son válidas y ahora, denunciado el mismo por Elisa Moria, ha cambiado de posición. El ideólogo de Sumar y de Podemos se convertía de esta forma en testigo de cargo del comportamiento de los dirigentes de ambos partidos. Como personajes dicen cosas y como personas hacen todo lo contrario. En pleno debate sobre la posible reconstrucción del espacio político a la izquierda del PSOE, ahora con la intención de voto en mínimos, el escándalo de las denuncias por acoso contra el otro ideólogo de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha despertado todos los demonios que salieron de la vida de las personas que fundaron el partido. Una fuerza política que hace ahora 10 años encabezaba los sondeos de intención de voto en la España que demandaba la regeneración que nunca llegó. Nunca es mal momento también para ver aquel trayazo que le había metido el doctor Bastos a Monedero, en el que le anticipó todo lo que iba a pasar con Monedero. ¿Os acordáis? Aquellas cosas que le dijo a Podemos le va a pasar esto, esto, esto y esto. Y Monedero como que lo despreció. Bueno, los dos ideólogos del partido que hizo del feminismo más radical una de las razones de su existencia han acabado siendo denunciados y apartados por un particular Me Too de las propias simpatizantes y cargos públicos de su espacio ideológico, que primero les admiraron y luego les repudiaron por sus comportamientos con ellas. Y le había hablado de la ley de hierro de las oligarquías de Michels. Dijo que era ineludible la ley de hierro de las oligarquías, que ellos conocían que la ley de hierro de las oligarquías era ineludible, y Monedero dijo, bueno, pues para evitar esto hemos hecho esto y esto y esto, y no. ¿Os acordáis de los 3 salarios mínimos? ¿Os acordáis del límite de mandatos? ¿Os acordáis de todo eso? ¿En qué quedó? En fin. La dirección de Podemos y el fundador de Canal Red, Pablo Iglesias, no pierden ocasión para responsabilizar de su caída en desgracia electoral al lawfare de los aparatos del Estado por las múltiples denuncias que resultaron ser falsas y fueron archivadas por los tribunales. Sin embargo, este lawfare de las denuncias de presuntos abusos sexuales de Íñigo Rejón y Juan Carlos Monedero es un lawfare interno. Son los aparatos de los partidos los que lo han puesto en marcha, no los aparatos del Estado. A veces en la vida pasan estas cosas. Rejón y Monedero, líderes de los dos bandos que sostuvieron desde el primer día la tensión ideológica en el ya viejo Podemos, han acabado por compartir un abrupto y hasta escabroso final político. Podemos y Sumar se han puesto a pelear también por esto que el espejo de la vida les ha puesto delante. Las máximas dirigentes de Podemos han aprovechado la ocasión para defender que ellas apartaron a Monedero antes de que se conocieran las denuncias en estos días. No como Sumar, añaden, que solo apartó a Rejón por presiones mediáticas. Sin embargo, muchos testimonios recogidos por los medios de derechas y por los de izquierdas confirman que la dirección de Podemos era conocedora de comportamientos extraños con las mujeres desde el 16. Unas enigmáticas declaraciones de Monedero pidiendo a Podemos que aclare por qué fue apartado han dado morbo al escándalo. Claro, es que ahora Podemos dice, no, si es que nosotros precisamente apartamos a Monedero porque supimos estas cosas, y Monedero, que no le apetece nada quedar él como un acosador y tal igual, dice, no, vamos a aclarar por qué me apartasteis, que me imagino que tiene algo que ver con Neurona y con todas estas cosas, ¿verdad? En fin. Hace meses que en algunos ambientes se venía hablando de que la dirección de Podemos había amenazado con montarle un Me Too a Monedero si no se apartaba de la primera línea. El fundador de Podemos abandonó el Instituto República y Democracia en septiembre del 23, de acuerdo con Yone Belarra, según anunció él mismo. El ideólogo no era ni tan crítico con Yolanda Díaz ni tan entusiasta con Irene Montero. Había pedido reflexión a Podemos y a su manera propugnaba una reconstrucción del partido.
Apartamiento progresivo, signa Pervi, buenísimo. Aunque ni Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno que dimitió como líder del partido que ella misma fundó, ni los dirigentes de Sumar, un partido sin vida orgánica, concedieron especial relevancia al escándalo que rodeó la dimisión de Rejón. Lo cierto es que las noticias sobre tan flagrante contradicción entre lo que se dice y lo que se hace en cuestiones tan sensibles son un obstáculo para la recuperación de la credibilidad perdida por el llamado espacio confederal, que llegó a tener 70 escaños en el Congreso. La caída de Rejón, además, ha dejado huérfano a Sumar, ya que era el encargado de pensar y diseñar el futuro. Otra cosa no, pero Errejón como estratega no era malo, ¿eh? No era malo. Y ahora se quedan sin el único con 2 dedos de frente orgánica en Sumar. En estas circunstancias, pensar que la posibilidad de una reconstrucción del espacio político a la izquierda del PSOE, a base de un entendimiento con Podemos y los partidos que integran Sumar, cada uno de su padre y de su madre, es pensar en un imposible. Pues no, es imposible. La historia de Podemos es una historia desgraciada por muchos motivos. Hay una legión de personas valiosas que se han quedado por el camino. Fuimos pioneros en el uso de las redes y eso fue letal. Este tipo de noticias tan sórdidas en torno a Rejón y Monedero solo servirá para que se culpen los unos a los otros, señalan algunos de los dirigentes que abandonaron de forma voluntaria o forzosa al primitivo Podemos. Si en su día hubo quien sostuvo que las denuncias contra Rejón fueron una maniobra contra el portavoz para acabar con él, ahora también se dice que las acusaciones contra Monedero buscan frenar el crecimiento de Podemos. Según el último sondeo del CIS, Podemos se sitúa en el 3,9% de intención de voto y Sumar en el 6,5%. El efecto que ya tiene y el que pueda llegar a tener la extensión del populismo libertario de Trump en los partidos conservadores ha estimulado el debate social y mediático sobre la alternativa PP-Vox que podría llegar al gobierno tras las elecciones generales que tocan en 2027, y a ese debate se apuntan dirigentes políticos retirados. Especial impacto ha tenido un coloquio organizado por la fundación que preside Mario Vargas Llosa, en el que participaron Iván Espinosa Los Monteros, Esperanza Aguirre y Albert Rivera, expresidente dimitido de Ciudadanos, que llevó a su partido a la debacle tras negarse a pactar con Sánchez un gobierno que hubiera tenido mayoría absoluta solo con 2 partidos. Bueno, se negó Sánchez más que Albert Rivera, pero bueno. Espinosa Los Monteros propuso ante Rivera y Aguirre armar una alternativa ilusionante con una visión de futuro para desbancar a Sánchez en las próximas elecciones. Y nunca es mal momento para recordar este vídeo que fue absolutamente a ver, Miguel Anxo fantástico. Bastos, después ahora quiero ser duro. ¿Quieres ser duro? Duro. Además, pues tendrás que hacer mucho ejercicio, muchas flexiones, y serás muy duro. La dureza verbal me refiero. Yo recuerdo al profesor Monedero como profesor de política, hablándonos de multitudes, hablándonos de imperios, hablándonos de posoperaístas, hablando de Virno, de Bifo, de toda esta gente. Y me gustaba, es el Monedero que me interesa. Y hoy veo que habla el politiqués, que ya cambió de idioma, está empezando a hablar ya como habla un político. ¿En qué sentido? El profesor Monedero es profesor de política como soy yo. El profesor Monedero sabe que hay una ley de hierro de la oligarquía y parece que dice, no, nosotros somos distintos y Podemos no va a romper esa ley de hierro de la oligarquía. ¿En qué sentido? Que no va a ser un partido distinto por muchos estatutos que tenga. Entonces me gustaría que me respondiera después como profesor de ciencia política. Que a lo mejor ya no lo puedes, eso me explico. Ya eres más público y ya no puedes. Segundo, sabes que hay una ley de hierro de las oligarquías, sabes que es ineludible y sabes que se va a dar y ya se está dando en Podemos. Te puedes hablar así a la gente, sí, pero a mí no, en ese aspecto. 2, la revolución devora a sus hijos. Y aquí también está pasando. Y todos los que estudiamos política sabemos que en Podemos está pasando esto. Y más cuando hay discípulos que estudiaron a Gramsci y el Maquiavelo moderno. Tú lo sabes bien también. Y aquí también pasa. Yo creo que, igual que la Revolución Francesa, Danton, Robespierre fueron devorados, la Revolución Rusa, por ejemplo, Kamenev o Preobrazhensky o el grandísimo Bukharin fueron devorados. Aquí creo que en Podemos también se da un fenómeno semejante, que la revolución devora a los fundadores y a los líderes de esa cosa. Y 3, me gustaría que me contestaras como profesor de política también. Es decir,
no queréis elecciones, etcétera. Pero estratégicamente a vosotros no os conviene, y ya me gustaría como profesor, repito, estratégicamente a Podemos no le conviene entrar en un gobierno como el PSOE. No sé si lo está haciendo deliberadamente o no, pero no le conviene bajo ningún concepto. Por un motivo, porque el Parlamento español en estos momentos es de derechas. Ninguna de las medidas sociales que queráis proponer va a ser llevada a cabo. Y si es llevada a cabo, no va a ser en la medida en que vosotros queréis, sino que las van a vetar todas. Y yo no hablo del Senado, hablo del propio Congreso. Es decir, vosotros podéis decir, bueno, algunas cosas sí, pues esto, la autodeterminación, la ley de alguna ley Mordaza. ¿Cómo se puede acertar todo? Hablamos de reformas políticas sociales, no tenéis capacidad. Y es bueno que se sepa. Y es bueno que se sepa, que se diga que a Podemos no le conviene entrar en eso. Otra cosa que diga, no, claro, o sea, que no se puede frustrar un pacto de progreso. No sé qué, no se pueden frustrar las ilusiones del pueblo español. No sé si me explico. Tú sabes, y yo sé que lo sabes, que eso no es cierto. Agradezco tu presencia. Como has insistido mucho en que eres profesor, no habla Gramsci del Maquiavelo moderno, habla del príncipe. El príncipe moderno, sí, es verdad. Entonces, porque si repites mucho que eres profesor y luego citas mal un título, te van a regañar y van a decir que no eres tan duro. No, lo leí, a Gramsci lo leí. Está bien. Y sabe lo que decía allí. Sí, está bien. Como conocemos bien la ley de hierro de la oligarquía y sabemos que afecta a todo el mundo y nadie está libre, hemos planteado 3 propuestas en nuestros estatutos. La primera es que nadie esté más de 2 legislaturas en ningún cargo. Como los verdes que es, ¿no?, una propuesta que entendemos que, bueno, que puede aproximar, ¿no?, a una forma de evitar que la gente se profesionalice y al final, bueno, pues gente que entra... La gran pena es que sí, ninguno podía estar más de 2 legislaturas en el cargo ¿y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? De una manera, pues al final termine devorado por las moquetas, por los taxis. El segundo elemento que hemos planteado es que nadie cobra más de 3 salarios mínimos. Sí, hasta que coge el propio partido y dice, bueno, vamos a anular eso, vale. Que creo que es una buena propuesta, es decir, que estás diciendo que todos los arribistas que entran en la política, porque como dijo en aquella conversación, ¿no?, Naseiro, si mal no recuerdo, con Zaplana, estoy aquí para forrarme, pues no va a ser el caso. Por tanto, también alejas un poquito, ¿no?, esas estructuras burocráticas de funcionarios al cerrar el paso de que nadie vaya a forrarse, a ganar mucho dinero estando con nosotros. El tercer elemento, que creo que es muy, muy relevante, es que hemos establecido el revocatorio de los mandatos. Sí, es decir que y lo intentaron alguna vez y se cargaron al que propuso el revocatorio. Cualquier cargo político de Podemos puede ser revocado por las bases. Hombre, eso dinamita el poder de las élites que nos señaló Michels como un problema de cualquier estructura burocrática. Y te diría un cuarto, que no me parece tampoco irrelevante, que es la prohibición de las puertas giratorias, que dice, bueno, si tú te metes en política, vas a tener que regresar a tu trabajo. Es decir, que si eres profesor de ciencia política y vas a dedicarte 4 años, o a lo sumo 8, te tienes que regresar, a dar tus clases, o a ser cartero, o a ser fontanero, o a ser maestra, o a ser enfermera. Entonces el hombre este que tenía un kiosco de pipas va a volver al kiosco de pipas. Sorprendedme. Ya ha vuelto al kiosco de pipas. ¿Cómo se llama? Pablo no sé qué. Ya ha vuelto al kiosco de pipas. Tienes que regresar. Y yo creo que eso, de alguna manera, impide, o por lo menos dificulta que la ley de hierro de la oligarquía sí, el mantero avance. Por tanto, estarás de acuerdo conmigo, como buen politólogo que te reclamas, a que... Yo no me reclamo bueno, yo reclamo politólogo. A que... Pues espero que seas bueno. El hecho de que conozcamos bien los riesgos nos ha hecho también entender dónde tenemos que poner las vacunas para evitar este problema. Todas estas políticas ensayadas, ¿eh? Bueno, los verdes alemanes en su primera legislatura las hicieron y acabaron por último, no, un momento, Tuco, por último, y pasa. Tuco, por favor. Yo no voy a ser médico, o sea, quiero decir que no estás inventando nada. Que está muy bien, claro, está genial. En cambio, pues... Hay otra gente que no, ya lo sé. Ya lo sé, Juan Carlos. Otra gente que no. Pero bueno, no se puede generalizar. Y lo último, fíjate que el juego parlamentario da de sí lo que da de sí. Es decir, tú planteas unas propuestas, la ciudadanía entiende que pueden ser razonables y después buscas cómo llevarlas a cabo. Y no depende de ti que no salgan. Es decir, si nosotros le planteamos a Pedro Sánchez, oye, estas son las propuestas, si nosotros presentamos una proposición como la Ley 25, con una serie de planteamientos, la gente tiene que retratarse
a la hora de decir, no, yo eso no te lo apoyo. Igual que si el Partido Socialista presenta una cosa que es súper sensata y nosotros decimos, no, no te lo voy a apoyar, tenemos que pagar ese precio por no presentarlo. Por tanto, no sé por qué dices que las cosas que estamos planteando son irrealizables. Claro, puede haber fechorías parlamentarias, como la que ha planteado Rajoy, pero Rajoy tiene que de alguna manera ser el que paga el precio si frena cualquier tipo de cambio con ese Senado que es un Senado espurio. El Senado es espurio. En fin, pues ya veis, ¿no? Ya veis la derecha es que le pegó y cómo además el tiempo le ha dado la razón a Miguel Anxo Bastos. Por eso os digo que cada vez que Miguel Anxo Bastos habla, escuchadlo. Por cierto, tengo una entrevista muy buena que le hice en este canal a Bastos. No tuvo muchas visitas. Bueno, también es verdad que yo estaba empezando en el canal en aquella época y no tenía muchas visitas, ningún vídeo, ¿no? Pero, en fin, que estuvo muy, muy, muy bien. Pero nada más, no le quito ni una coma al señor Bastos.